Hola chicos, buenas noches. Soy la maestra Ana Elena Macías Amezcua. Creo que ya nos conocemos y el tema que tenemos que tratar es sobre enfermería y cuidados paliativos. Esto, por supuesto, que tiene una íntima relación con la tanatología. Entonces, pues también platicaremos un poquito de ella. Para comenzar, me gustaría compartirles algunas cosas. Por ejemplo, el texto, un pequeño fragmento escrito o dicho por Cicely Saunders, que como seguramente muchos de ustedes saben, es es una de las pioneras de los cuidados paliativos. Ella nos dice, y les pido que reflexionen sobre esta frase, porque nos habla, dice: tú me importas por ser tú, importas hasta el último momento de tu vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para ayudarte a morir en paz, sino también a vivir hasta el día en que mueras. Como ven, esta frase resume la misión principal de los cuidados paliativos. Cuidados paliativos, que viene de la palabra paliar, que a su vez viene del latín paliare, pallium, que significa capa. Esto es cómo tapamos, cubrimos, mitigamos o moderamos el rigor o la violencia. Y nos subraya que cuando la causa no puede ser curada, los síntomas son cubiertos con tratamientos específicos. Durante este curso platicaremos de muchos autores e incluso les pediré que lean algunos y que vean algunas películas que son básicas para poder humanizarnos ante las cuestiones del dolor y el sufrimiento humano y cómo atenderlo. Creo que es una de las cuestiones que pone a prueba de manera muy importante la competencia de la y del enfermo. Algunas de las cosas que vamos a ver tienen que ver con las generalidades y marco normativo de referencia. Hay una norma oficial mexicana que habla sobre los cuidados paliativos, pero también compartiremos sobre los modelos de la atención en los cuidados paliativos. Por supuesto, saber cuáles serían los criterios de terminalidad, cuáles son los principales síntomas que debemos atender en cuidados paliativos y algunas consideraciones generales. Como pueden ver en la plataforma, el primer tema que les pedí que hicieran antes de leer y de hacer cualquier cosa es un poquito recordar nuestra propia finitud y con esto participar en un foro escribiendo un pequeño epitafio sobre lo que nos gustaría que se dijera en nuestra muerte. Un poema más que obviamente tiene que ver mucho más con la edad, pero que a mí me gusta mucho para reflexionar. Si bien es cierto que los cuidados paliativos no solo se aplican a personas mayores, sí nos puede ayudar para reafirmar, después de haber hecho la actividad del epitafio, cuál es nuestro propio proceso de muerte. El poema se llama Pasatiempo, el autor es Mario Benedetti y nos dice: cuando éramos niños, los viejos tenían como 30. Un charco era un océano, la muerte, lisa y llana, no existía. Luego, cuando muchachos, los viejos eran de 40. Un estanque era el océano y la muerte solo una palabra. Ya cuando nos casamos, los ancianos estaban en 50. Un lago era el océano, la muerte era la muerte de otros.
Ahora, veteranos, ya le dimos alcance a la verdad. El océano es por fin el océano, pero la muerte empieza a ser la nuestra. García Márquez siempre ha entendido todo menos la muerte. Y entonces, si los cuidados paliativos se van a ocupar de eso y hay tanto enigma, me refiero a todo el asunto filosófico, sociológico y antropológico sobre la muerte. Por supuesto que desde el punto de vista médico podemos decir que esta es el cese de las actividades vitales, la respiración, la frecuencia cardíaca, ¿sí? Las ondas cerebrales, pero queremos entenderlo desde el punto de vista más humano, de los apegos, nuestros miedos y sobre todo entender a lo que alguien llamó el homo pathos, o sea, el hombre que sufre, el hombre doliente. Y por eso los invito a recuestionarse sobre su propio epitafio, leyendo esto que realmente se llama Mi Epitafio y está basado en un texto de Anthony de Melo que se llama Mi Testamento. Me imagino que voy a morir y solicito tiempo para estar a solas y redactar a mis amigos una especie de testamento en el que los siguientes puntos podrían constituir otros tantos capítulos. Tales cosas he amado en la vida, saboreado, contemplado, olido, escuchado, tocado. Ojo, chicos, porque la persona a la que vamos a atender también tiene una historia basada en cosas que ha amado, saboreado, contemplado, olido, escuchado y tocado, y que al final de la vida constituyen tal vez algo o más importante o algo de lo cual se puede desapegar. Ese es parte del trabajo que debemos hacer en cuidados paliativos. Ver en ese momento qué es lo realmente importante. Tales conceptos me han ayudado a liberarme. Tales creencias he dejado atrás. Tales son las cosas para las que he vivido. De tales convicciones he vivido. Tales riesgos he corrido y buscado. Tales sufrimientos me han molestado. Tales lecciones me ha enseñado la vida. Tales influencias han configurado mi vida, personas, ocupaciones, libros, acontecimientos. Tales textos han iluminado mi camino. Tales cosas lamento de mi vida. Tales logros he alcanzado. Tales personas llevo en el corazón. Tales deseos no he satisfecho. Tales ideas he adquirido en la escuela de la vida. Acerca de Dios, del mundo, naturaleza humana, del amor, de la religión, de la oración. Al final, después de todo esto, ¿qué quisiera que dijera mi epitafio? Ojo, chicos, es otro momento de reflexión para ver si ustedes rectificarían después de esta reflexión su propio epitafio.
Compartan su experiencia, por favor, en el foro, en una segunda o tercera intervención, después de lo que pusieron con el primer epitafio. Esta frase es bellísima. Dice: cuánto comí y bebí, conmigo llevo. Perdido está lo que dejé pasar. Bueno, comenzamos con más sustancia y reflexión. Dice: para todas las personas es necesario saber de la muerte, puesto que es una etapa vital. Sin embargo, para los profesionales de la salud, saber de la muerte es imprescindible. Por tanto, de una manera muy personal, yo me alegro de que me hayan invitado este semestre con ustedes a dar este tema, porque hay muchísimo que hablar sobre el particular para poder mejorar la calidad de vida y la calidad de muerte de las personas a las cuales atendemos. Yo soy de las que piensa que eso de decir ya no puedo hacer nada es un poquito falaz, puesto que siempre podemos al menos mantener cómodo y ayudar al paciente en ese tránsito que por supuesto suele ser difícil. Al paciente, a su familia, a sus amigos y a las personas que él ama. Si estuviésemos de manera presencial, en este momento yo los invitaría a levantar la mano para saber quién es el que ha acompañado, quién ha acompañado a alguien en el momento de su muerte, y rescatar la importancia de que aunque nacemos y morimos solos, es un trámite personal. El contar con alguien que sostenga nuestra mano o que nos mantenga cómodos hace el tránsito menos difícil, también para los que nos quedamos. Es importante reconocer, como dice Juan Maciá Clavel, que el médico, la enfermera ya no interviene solamente entre el nacimiento y la muerte, sino antes del nacimiento y hasta después de la muerte, a veces impidiendo aquel o frenando la llegada de esta. Esta cuestión plantea inevitablemente problemas sobre el sentido de la vida humana y por supuesto nos lleva al campo de la ética. El mismo autor nos dice que aunque somos capaces de manejar la energía nuclear, el control del comportamiento, la energía genética, es importante que nos cuestionemos sobre cómo vamos a usar estos poderes. Y quiero, aunque se subrayan 3 cosas, realmente el número 3 es el nombre del autor, pero nos habla que los dilemas éticos precisamente se centran en encontrar soluciones compatibles con la dignidad humana. Y sobre la dignidad hay un autor que revisaremos en el transcurso de este curso, que se apellida Torralba, y nos dice que hay, desde una concepción socioantropológica, por supuesto, que él defiende, al menos 3 tipos de dignidad. Una dignidad ontológica, que es la dignidad o la esencia del ser que es solo por nacer. Y a esta dignidad ontológica es la que se atiene las personas que defienden los derechos humanos, dado que aquí no importa tanto todavía el actuar, sino simplemente el ser. Otra es la dignidad teológica, que es la que defiende o reitera la mayor parte de las religiones,
en donde se cree que fuimos hechos a imagen y semejanza de alguien superior. Y la dignidad ética, que es la reafirmación del ser humano por los actos humanos. Sobre todo, pues aquí aplica la frase esa de por sus hechos los conoceréis. El punto 2 nos habla de que cada nuevo logro biomédico plantea cuestiones éticas a las que subyacen cuestiones antropológicas, cuestiones básicas sobre la temporalidad, la historialidad, el diálogo o el espíritu dialógico del ser, y algunas otras más que revisaremos un poco más adelante. Al aumentar los logros, aumentan las preguntas sobre cómo usarlos y qué valores están implicados. Y estas preguntas, por supuesto, tendrán que ver con mayor fortaleza al término de la vida humana. El problema está en que el conocimiento no solo es un saber, sino un poder que bajo la cobertura de ciencia corre el peligro de ser usado impunemente, y corremos el peligro de tratar de evitar la muerte a cualquier costo. Por eso tenemos que plantearnos preguntas ante unos seres, que se han hecho capaces de destruir no solo una nación vecina, sino la humanidad y la biosfera entera, de manipular especies, incluidas la suya propia, y de intervenir técnicamente en su propia evolución, en su concepción, en su nacimiento, en la salud, afectividad, pensamiento y muerte. ¿Con qué visión del ser humano acometemos entonces la tarea bioética? Consideramos a los humanos como sujetos éticos capaces de anticipar acontecimientos y obrar en consecuencia, de hacer juicios de valor y discernir entre el bien y el mal. Esto nos lleva a una concepción humanista en el cual nos recuerda la realidad de la especie humana y el poder del hombre para perfeccionarse a través de sus propios esfuerzos, a la humanidad como integridad que culmina en la sociedad, el pensamiento como característica del ser humano, la preocupación del mismo por su desarrollo, el anhelo común de convivir con los demás miembros de la sociedad en condiciones de igualdad, propicia el pleno desarrollo de las potencialidades del hombre verdadero que vive en un contexto social y que debe producir para poder vivir, que el hombre es sujeto y no objeto de la historia, protagonista y no simple espectador de su actividad creadora que conduce a su pleno desarrollo y liberación, y de que el hombre ejerce un acto libre que es tal en la medida que transforma al mundo, transformando a la vez su propio ser. La bioética y estas cuestiones también de los cuidados nos debe hacer preocuparnos por el aspecto procesual y el aspecto biocultural del comienzo y de la vida humana. Es decir, no solo el qué, sino también el cómo lo llevamos a cabo. Y sobre todo estas preguntas casi deberían anotarlas, sobre todo las dos primeras, entre cuáles son los límites de lo terapéutico, hasta dónde debemos llegar cuando tenemos un paciente en etapa terminal,
hasta dónde es la prudencia y hasta dónde el riesgo, y cuáles son las fronteras de la terapia y la investigación. Les decía al principio que hay un marco normativo de referencia, que la colocaré más adelante para que puedan leerla y revisarla, que es la norma oficial mexicana número 011 de la Secretaría de Salud en el 2014, y que nos habla de los criterios para la atención de enfermos en situación terminal a través de los cuidados paliativos. Esta es una norma que debemos revisar con mucho cuidado, pues es la que lleva pues las indicaciones o conceptos importantes para la atención en México. No podemos estudiar y atender a los pacientes en el proceso de morir sin conocer parte de las fases de ese proceso. En el libro de la muerte y el morir, Elizabeth Kubler-Ross, que por supuesto es una pionera y gurú de la tanatología, aun cuando no sea la única, pero que ha sido socializado y reconocido sus fases, sobre todo en el duelo, en donde nos dice que tanto el paciente como su familia pueden pasar y van a pasar por estas fases que desde mi perspectiva pueden incluso no ser tan definidas a veces, pero además podemos regresar a algunas. Obviamente, pues necesitaríamos, y vamos a hacer énfasis sobre estas que ustedes pueden leer, sobre negación y aislamiento, rabia, regateo, depresión y aceptación. Cuando un paciente ha llegado a la aceptación, evidentemente su calidad de vida y su calidad de muerte, así como la tranquilidad que puede tener para ese paso, van a ser mejores y van a disminuir incluso el sufrimiento. En cuidados paliativos debemos atender el dolor total. O sea, por supuesto que hay medicamentos, hay bloqueos, hay anestésicos, hay muchas cosas para abatir el dolor físico, pero también tenemos que atender el dolor mental o psicológico, el espiritual y todo el trasfondo también social que implica el dolor en sí, y que lleva a pacientes a veces a estar totalmente desesperados. Bueno, parece que repetí esta diapositiva, también recordarles las preguntas: ¿cómo usaremos si están implicados? ¿Sí? Y reiteraré que el problema está en que el conocimiento no es solo un saber, sino un poder que bajo la cobertura de ciencia corre el peligro de ser usado impunemente. Dios, parece que repetí muchos. Bueno, los principios éticos en la atención del enfermo terminal, de acuerdo sobre todo para la toma de decisiones, tiene que ver con la autonomía, la privacidad, la beneficencia, la veracidad y la justicia. La decisión final sobre el cómo ser atendido tiende a estar influida por las características propias del paciente, como ser individual, su edad, sus miedos, sus propias ideas de cómo puede ser ese proceso, la historia personal, social y de preferencias o valores. Esto es algo que debemos recordar y que
nosotros siempre debemos buscar el beneficio del paciente. Algunos problemas éticos en la atención del paciente terminal no son los únicos, pero sí son algunos que pueden darnos luz a seguir y pensar qué está pasando. Tiene que ver respecto a las preferencias del enfermo y sobre todo cuando estas preferencias van en contra de lo sugerido por el equipo de salud. Y esto, bueno, obviamente uno de los casos más, pues, tal vez discutidos podría ser el de los testigos de Jehová ante la indicación de poner o no poner sangre, pero estas preferencias tienen que ver incluso dónde quiero morir, con quién quisiera estar a la hora que ocurra, visitar o no, o dejarme visitar por X o Z persona o incluso por las mascotas. Otro problema y que debemos respaldarnos, no un problema sino una cuestión importante, es el consentimiento informado, que se supone que debemos tener siempre y que requiere de la libre participación del enfermo en el análisis y la decisión y haber recibido una adecuada información. A veces es difícil tomar una decisión libre cuando el dolor me invade. Por eso el tipo de reflexiones que hacíamos al principio es importante. ¿Por qué estamos aquí hoy? No sé, incluso esta alegre coincidencia de que me vuelva a tocar ser su maestra, y retomo la frase de Elizabeth Kubler-Ross, de que no existen errores ni casualidades, que todos los acontecimientos de la vida son bendiciones que se nos dan para que podamos aprender. Los cuidados paliativos hacen énfasis en este viejo aforismo hipocrático que nos dice curar a veces, aliviar con frecuencia y consolar siempre. ¿Sí? Los objetivos en los cuidados paliativos tendremos que ser competentes en técnicas de comunicación eficaces, mostrar una atención activa cuando el paciente quiere decirnos algo y expresarnos algo que aparte viene seguro desde el fondo de sí. Debemos realizar y estimular la comunicación y el contacto físico y convertirnos en vínculo de tranquilidad entre el paciente terminal y su proceso de muerte. Pero sobre todo también orientar y educar, y aquí no solo al paciente, sino a su familia y a sus más allegados. La definición de cuidados paliativos es el cuidado del enfermo cuya muerte parece ineluctable y relativamente cercana, en quien no cabe más el recurso al tratamiento curativo y para quien los esfuerzos se centran en el alivio sintomático y el apoyo sostenido. Y nos regresamos entonces a su concepción etimológica que decíamos que era cubrir, que el término viene de capa, ¿recuerdan? Los cuidados terminales nos cuestionan sobre el qué hacer. Y una de las respuestas es lograr que básicamente el paciente esté tan confortable como sea posible. Identificar los síntomas molestos en donde por supuesto no solo entra el dolor, sino también a veces el mal aliento, la resequedad de la boca, el frío o la sudoración, la incontinencia de esfínteres, ¿sí? O sea, otra serie de cuestiones que podemos manejar también con los medicamentos para prevenir más que tratar y que podemos ayudarnos también con otras cuestiones como masajes, cremas, a veces olores, música y demás.
Por otra parte, más allá de los aspectos médicos, el paciente moribundo requiere que su médico, y en este caso su enfermera, esté preparado para escucharlo y para compartir la decisión de cómo y cuándo hacer las cosas. Y recuerden que una de las cuestiones de la escucha activa, cuando menos a mí me gusta esta definición que dio el doctor Alfred Tomatis, es oír más la voluntad de oír. Y bueno, este esquema un poquito complejo se los voy a dejar aquí, pero lo discutiremos en otro momento porque eso es toda una plática. Y terminaré con esta poesía de Jaime Sabines, que es una poesía que a mí me gusta mucho. Ahí me dirán si a ustedes también les gusta. Se llama Me encanta Dios y dice: a mí me encanta Dios. Ha puesto orden en las galaxias y distribuye bien el tránsito en el camino de las hormigas. Y es tan juguetón y travieso que el otro día descubrí que ha hecho, frente al ataque de los antibióticos, bacterias mutantes. Viejo sabio o niño explorador, cuando deja de jugar con sus soldaditos de plomo y de carne y hueso, hace campos de flores o pinta el cielo de manera increíble. Mueve una mano y hace el mar, y mueve la otra y hace el bosque, y cuando pasa por encima de nosotros, quedan las nubes, pedazos de su aliento. Dicen que a veces se enfurece y hace terremotos, y manda tormentas, caudales de fuego, vientos desatados, aguas alevosas, castigos y desastres. Pero eso es mentira, es la tierra que cambia y se agita y crece cuando Dios se aleja. Dios siempre está de buen humor, por eso es el preferido de mis padres, el escogido de mis hijos, el más cercano de mis hermanos, la mujer más amada, el perrito y la pulga, la piedra más antigua, el pétalo más tierno, el aroma más dulce, la noche insondable, el borboteo de luz, el manantial que soy. A mí me gusta, a mí me encanta Dios. Que Dios bendiga a Dios. Fíjense que no estoy segura si la puse completa o no, pero creo que nos dice mucho. Y por la clase de hoy es todo. Gracias, chicos. Les voy a subir también la norma porque tendremos que hacer luego un trabajo sobre